Cuando te estés hundiendo, corre a Jesús. Cuando sientas que no puedes más, corre a Jesús. No, yo no sé si alguien me va a escuchar en esta mañana. Cuando sientas que tus fuerzas se agotaron, corre a Jesús. Cuando sientes que ya no te queda más que hacer, entonces tienes que gastar tu última energía en proclamar y decirle: Jesús, ayúdame que no puedo más. Vamos al libro de Mateo, gloria a Dios, en el capítulo 14. Mateo 14, vamos a estar leyendo desde el verso 22 hasta el verso 32. Gloria al Señor. Si alguno no tiene Biblia, por ahí hay algunas Biblias, comparta. Gloria al Señor. Creo que no sé, ya las tienen por ahí atrás los hermanos. Gloria a Dios. Así es que nos gozamos en el Señor. Nuestro hermano Pedro también, amén. Ya rato no lo teníamos por aquí. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Pedro. Le amamos, amén. Así es que Dios les fortalezca y Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Porque si habrá lugar donde estamos seguros, ahí, en el hueco de la mano de nuestro Dios. Aleluya. Mateo capítulo 14 lo tenemos. Verso 22. Vamos a leer la palabra como siempre lo hacemos. Honrando al único que se merece honra. Honrando al Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aleluya. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor, de adorarte y exaltar tu nombre. Gracias, Padre, por cada vida que tú has traído, por cada hermano, Señor, por cada uno, Padre Santo, de los que tiene dentro de este lugar. Los bendecimos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, pues queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y la iglesia dice en esta mañana: amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. No cabe duda, amados hermanos, que la vida nos presenta retos, nos presenta tiempos de dificultades, pruebas. Amén. Y no hay cosa, gloria a Dios, que el ser humano enfrente en cuanto a dificultades de las cuales no se vaya a asombrar. Todo el mundo se alarma, se asusta, se preocupa, gloria a Dios. Y mucha gente, amado hermano, desiste en el camino. Los tiempos que estamos viviendo, gloria al Señor, son los tiempos donde miramos mucha gente también hundiéndose en el día a día. Dile a alguien: ¿te estás hundiendo? Pregúntele: ¿te estás hundiendo? Porque sabe, amado hermano, que cuando hablamos de hundir algo, bueno, la Biblia dice que Pedro, gloria a Dios, después de comenzar a caminar sobre el agua, tal como Jesús lo hacía, comenzó a hundirse. La pregunta es: ¿por qué Pedro comenzó a hundirse? Gloria al Señor. Y
cuando nosotros hablamos acerca de hundirnos, o qué es lo que realmente significa el hundirse, amén, se habla acerca de estar perdiendo el control, de estar perdiendo el equilibrio. Se trata, amén, significa que cuando alguna persona se está hundiendo, amén, está perdiendo, gloria al Señor, la razón, el sentido. Y yo creo que cuando nosotros vemos los tiempos que estamos viviendo, el mundo está perdiendo el sentido, la razón. El mundo se hunde en el miedo, en el temor, en la angustia, en la desesperación. El mundo vive en un constante, amado hermano, desafío en la vida, gloria al Señor. Pero algo, amado hermano, que meditaba en la palabra es que cuando Dios, Pedro, amén, quiere irse hacia Jesús, lo primero que Pedro pide, amado hermano, es que el Señor ordene una palabra para él poder moverse. Aleluya. ¿Sabe que la iglesia, gloria al Señor, está caminando también en una barca? Y que cuando vamos caminando en la barca muchas veces vienen tempestades, vienen pruebas, vienen luchas, vienen adversidades. Gloria al Señor. Tan grandes muchas veces, o tan grandes para algunos, que algunos ciertamente se hunden. Otros, amado hermano, escapan de hundirse, gloria al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué nos lleva a estar en un estado de peligro? Gloria al Señor. ¿Por qué es que muchos cristianos se hunden también? Porque es que hay muchos pueblos que fracasan en el camino, gloria al Señor. Y una de las cosas que tenemos que entender, amados hermanos, es que el camino del evangelio es un camino para gente que se esfuerza, para gente que se determina, gloria al Señor. No es para gente, amado hermano, que no le gusta pelear esta batalla. No es para gente que no quiere avanzar, gloria al Señor. La Biblia dice que Pedro se tiró al agua y comenzó a andar, pero mientras iba en el camino, mientras daba los primeros pasos, gloria al Señor, la Biblia dice que Pedro dudó y comenzó a hundirse. Es decir, que Pedro, amado hermano, cuando va caminando por el agua, cambia la mirada. En vez de mirar a Jesús, comienza a ver la tormenta que estaba al lado. Y no hay nada que te pueda a ti de hundir más grande que cuando tú pones la mirada en tu problema. Dile a alguien, mira a Jesús por sobre todas las cosas. Ahí está Jesús sobre el agua, ahí está la tormenta y ahí está Pedro. Gloria al Señor. Pedro tenía que caminar sobre la palabra que Jesús le había dicho. Era una gran expresión de Jesús, ¿no es cierto? No, ¿sabe qué le dijo Jesús? Ven. Sobre esa palabra Pedro tenía que caminar. Sobre una palabra que había salido de la boca del Señor. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, amado hermano, que el Señor ordenó por medio de su palabra? Y es más, la Biblia dice que todas las cosas que son creadas fueron creadas por medio de la palabra de Dios. ¿Alguien todavía quiere la palabra? Dile a alguien, si crees a la palabra no te vas a hundir. Si usted puede creer a la palabra, usted no se va a hundir. Cuando los hundimos es cuando dejamos de creer. Lo primero que el Señor le dijo a Pedro es: ¿por qué dudaste? ¿No te diste cuenta que te moviste en la palabra, la promesa que yo te di? ¿No te diste cuenta que fue la palabra de mi boca la que hizo que sobre el agua se formara una plataforma para que aun cuando estaba la tormenta tú pudieras caminar? Es tiempo, amado hermano, de movernos, aleluya, en el nombre de Jesús y creer a la palabra de Dios. El pueblo que está pereciendo es el pueblo que está dejando de creer. Me impactó algo y decía alguien un día de esto, amén, el pueblo que está retrocediendo hoy en día, gloria al Señor, no está retrocediendo porque, amado hermano, porque está pasando por pruebas. Dice, está retrocediendo porque hace tiempo dejó de creer a la palabra de Dios. Es tiempo que tomemos de nuevo la palabra del Señor y digamos: yo creo en ti a pesar de la tormenta, yo creo en ti a pesar de que me puede estar hundiendo, yo creo en ti aunque la adversidad sea grande, yo creo en ti por sobre todas las cosas. ¿Alguien puede creer eso? Cuando usted cree en Dios, la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y cuando usted se atreve a creerle a Dios, quiere decir que usted mira la tormenta, la tempestad, pero hay un Dios que te dijo: ven. Y usted se puede mover en esa palabra. Pedro sabía, amado hermano, que necesitaba algo para moverse. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Señor, ordena que yo vaya. Escucha eso. Ordene que yo vaya. Es decir, da una palabra que ordene el camino por donde yo voy a caminar. Da una palabra que allane mi caminar diario. Da una palabra donde yo me pueda plantar y seguir adelante. ¿Por qué? Porque si estamos en tiempos de pruebas, de adversidades, de lucha, necesitamos una palabra para seguir. Usted ve que dice: estamos comenzando el año, este es el año donde Dios se va a manifestar. Sí, si usted lo cree, así va a ser. Amén. Cuando usted oye la palabra, usted la cree.
Y esa palabra se activa en usted porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra tiene efecto. Y cuando la palabra hace efecto en nosotros, lo primero que nosotros hacemos es movernos, porque nos movemos en la fe que tenemos. ¿Cuántos creen en el Señor? Aleluya. ¿Cómo enfrentar las tormentas? ¿Bajo qué criterio usted camina en la vida? Amado hermano, ¿no es cierto que hay gente retrocediendo del evangelio en estos tiempos? Hay gente apartándose de la fe. Hay gente, amado hermano, cristianos. Me decía la hermana, no, hay gente que se está convirtiendo. Sí, es cierto, hay mucha gente convertida, pero sabe que hay cristianos quedándose también. O sea, hay alguien que afuera está escuchando, hay peligro y tenemos que buscar un refugio seguro. ¿Sabe cuál es el refugio seguro? Aquí no hay más, hermano. La barca estaba en medio de la tormenta, a punto de hundirse. Jesús estaba afuera en este caso. Él está diciendo caminando sobre el agua. ¿Qué evento? No sé si usted puede, a veces cuando oye esas palabras se imagina un poco acerca de qué evento. ¿Cuántas veces habrían visto los discípulos a alguien caminar sobre el agua? Por eso es que la primera impresión de ellos es un fantasma. Algo raro está pasando. Algo que no ha ocurrido nunca está ocurriendo. ¿Está la iglesia aquí? Cuando usted está caminando con el Señor y vienen tormentas a tu vida, vienen problemas a tu vida, vienen circunstancias a tu vida, debe de saber algo. Que cuando Jesús está enfrente de ti, que cuando Jesús está cerca de ti, tú puedes ver las cosas extrañas que nunca has visto. Para uno es extraño porque nunca lo hemos visto, pero no para aquel que hace cosas diferentes. Dios está llamando a una iglesia a creerle a Él. Dios está llamando a una iglesia que diga, yo puedo creer, aleluya, que aun cuando hay tormentas en mi vida, que aun cuando mi casa está pasando por tribulaciones, aun cuando estoy pasando por lucha, todavía hay alguien que ha declarado una palabra y me dijo, ven, y yo voy a caminar sobre la palabra. Le voy a creer a aquel que me dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo que la iglesia le crea al Señor. No te hundas. No te hundas en la incredulidad. No te hundas en el problema. No te hundas por tu orgullo. No te hundas por tu vanidad. No te hundas por tu arrogancia. No te hundas. Tienes que darle el espacio a Jesús. Tienes que tomar una postura donde tú digas, voy a caminar sobre las promesas del Señor. Yo no sé si ustedes están aprendiendo en la clase, pero siempre que oigo al hermano que está enseñando, digo, bueno, siempre hay una palabra que los conecta con el mensaje. Porque si ya ¿cuál es el tema que están tratando hoy? Vamos a ver quiénes estuvieron en la clase. Corrígete, ¿no? Enderézate. Esa va de parte del pastor. Enderécese. Camine alineado. Camine recto. Camine sobre la verdad. Cuando usted deja de caminar sobre la verdad, usted camina sobre una plataforma de engaño y de mentira. Cuando usted no camina sobre la palabra de Jesús, usted está caminando en una tierra arenosa, suelta, insegura. Jesús le dice a Pedro, ven. ¿Cómo es que el agua va a tomar hacer una plataforma? Usted dijera, bueno, quizás estaba helado, ¿no? Se congeló el agua en ese momento. Pero él solamente dice que Pedro caminó sobre el agua por la palabra que Jesús le había dado. ¿Sabe, amado hermano, aleluya? ¿Quién le dijo a usted que en este mundo no iban a haber tribulaciones? Que no iban a haber pruebas, que no iban a haber luchas, que no iba a ¿Quién le dijo a usted que no lo iba a haber? No hay un pasaje en la Biblia que le diga a usted, no tendrás ningún problema, mira, todo será tranquilo. Preguntemos a los muchachos que acaban de venir, ¿qué tal les trató el camino para acá? No fue tan fácil, ¿verdad? Hay un día de sed, un día de hambre, un día de frío. Un día que uno dice, bueno, yo no sé si voy a pasar mañana de aquí. Bueno, ese camino es una experiencia para todos los que hemos pasado por ese camino, ya sabemos cómo está ahí. En mi caso, en aquellos tiempos me tiré 3 días y 3 noches metido en un tráiler. Así que ya se imagina, a mediodía en punto lo que se sentía ahí. La gente, hermanos, perdía hasta los zapatos ahí. ¿Por qué? Porque había una desesperación a mediodía en punto con la calor en México. Pero ¿sabe qué? Queríamos estar en Estados Unidos. Había que pagar un precio. Había que tirarse al agua y había que arriesgarse.
El evangelio te reta lo mismo. El evangelio te dice, quieres ir al cielo, tienes que aventarte, tienes que decidirte, tienes que caminar y tienes que avanzar. ¿Cuál diferencia habría entre Pedro y nosotros? Solo hay una. Él estaba caminando con Jesús visualmente, o sea, lo miraba hacer los milagros. Pedro dice, tranquilo, dice, yo soy. Yo soy. Y ellos dicen, un fantasma. No, yo soy. ¿Sabes por qué razón? Porque muchas veces en la tormenta quien pierde de vista es a Jesús. Porque muchas veces el diablo, cuando tienes problemas, te confunde. ¿Qué es lo primero que el diablo dice? No vas a salir de esta. Te vas a morir en el intento. No vas a lograrlo. No vas a poder. Ese es el primer mensaje que el diablo te tira en tiempos de dificultad. Y tiene que aparecer Jesús para decirte, oye, en medio de tu problema, yo soy. En medio de tu prueba, yo estoy. En medio de la tempestad, las olas dicen que eran grandes y la barca se sacudía. Yo no sé a quién el diablo le está sacudiendo la barca, pero hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Él dijo, aleluya, yo voy a controlar la tempestad, porque cuando la tormenta se levanta, hay alguien que ya está caminando sobre el agua para poner la tranquilidad. Y yo no sé, amado hermano, aleluya, los tiempos que estamos viendo, qué tan difíciles sean para usted todavía, porque algo que estamos viendo es que todavía no se supera la gente todavía. Oiga, el miedo todavía la gente lo tiene ahí. Y yo le digo a usted como iglesia, reprenda todo miedo que no es de viene de parte de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando usted esté agarrado del Señor, cuando usted esté agarrado de Cristo, no puede permitir que el miedo lo gobierne, que el temor lo encueve. Mire, amado hermano, yo le dije a usted a partir de que salimos de este tiempo, le dije, mire, no se quede por nada. Solamente si se muere, no venga a la iglesia. No lo quiero como fantasma aquí. Mientras está vivo, venga. Sí, hermano. Esa puerta no se va a cerrar, le dije. Mientras usted esté respirando, venga. Busque de Dios. Agárrese de Dios. Aférrese a Dios. Señor, perezco. ¿En dónde está tu mirada para que estés pereciendo? Señor, me entiendo mal. ¿Cuánto tiempo hace que ya no estás viendo a Jesús? Señor, yo no sé cómo salir de esto. Sí, pero ¿en dónde estás puesta tu confianza? El problema es grande, sí, pero ¿dónde está aquel que te dio una promesa? Le vuelvo a recordar esto. ¿Sobre qué caminó Pedro? ¿Verdad que sí? Vamos a decir verdad. Si fue sobre el lado caminó. Pedro caminó sobre una palabra. Pedro caminó sobre la palabra ven. Acuérdese que Pedro le dice, ordena que yo camine sobre el agua. Pero si Jesús nos da una palabra, Pedro no se tira, porque necesitaba una palabra ordenada por Dios para caminar. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te escoge, mira, amado hermano, aleluya, se te va a levantar la tormenta. Pero algo que a mí me encanta siempre cuando encuentro estas narraciones de la historia de Jesús, es que Él nunca decía, vete y lo vamos a hundir en el barco, vete y ahí lo vamos a morir a medio del río. No, le dijo, vete y vamos a ir a la ribera del otro lado. Nunca más. Usted va a encontrar en todo lo que el Señor vivió con los discípulos. Sus experiencias fueron, vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Subamos la montaña. Hagamos algo. Nunca le dijo, te voy a llevar para que fracases en el proceso. Nunca le dijo, te voy a llevar para que te mueras en el intento. Le dijo, vamos a ir al otro lado. Cuando usted está sabiendo dónde está parado y para hacia dónde va, usted sabe que usted va para el otro lado. Usted va para una eternidad. Usted va a vivir una eternidad en el cielo. Y él le dijo, ven, desciende. Perdón, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre el agua y anduvo, perdón, sobre el agua para ir a Jesús. ¿A dónde iba Pedro? Préstele atención a esto. Porque ¿por qué el cristiano desiste en este camino? ¿Por qué muchos cristianos retroceden? ¿Por qué muchos cristianos dejan de seguir? Porque hace un intento y cuando el intento no le sale, dice, no, esto está muy duro. Mejor me quedo donde estaba. Mejor, aunque la barca se esté hundiendo, me voy a subir de regreso allá.
Aunque la barca se esté cayendo, prefiero mejor seguir esa barca hundiéndose y no hacer un intento. Dícele, Pedro andaba, caminaba, avanzaba, gloria al Señor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de muchos y Pedro? Que Pedro, cuando comenzó a hundirse, clamó. Hay gente que termina hundiéndose y nunca levanta la voz. En otra parte, lo pongo de esta manera. Hay gente que el diablo, amado hermano, le comienza a apedrear a su casa. Le comienza a traer problemas y comienza a pasar por dificultades, pero nunca corren al Señor, nunca lo buscan. Pedro entendió algo. Pedro sabía, amado hermano, que a él había pedido una orden para salir de la barca. Salió de la barca. En el camino, Pedro tuvo un desliz. Gloria a Dios que aquí ninguno de ustedes se equivoca nunca. Pedro se equivocó. Pero Pedro se equivocó. En un momento en el camino, Pedro deja de ver a Jesús y comienza a ver la tormenta. E inmediatamente cuando Pedro mira, está viendo la tormenta, quita los ojos de Jesús, comienza a hundirse. ¿Le dice eso algo a usted? Cada vez que usted se encuentre pasando por un proceso de dificultad, usted no tiene que mantener la mirada puesta en el problema. Usted sabe que hay alguien más grande que tu problema. Hay alguien que controla tus olas, tus ondas, controla tu barca y te trae la paz. Pero si quita la mirada de él, voy a ir con el brujo a ver que me lea la mano, porque estoy pasando por mala suerte. Voy a pedir que me echen las cartas a ver qué dice. A ver si el COVID todavía me pega. ¿De verdad? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame que perezco. Señor, tú puedes sostenerme. Señor, voy sobre tu palabra, pero en un momento dado dudó. La duda siempre te va a llevar a hundirte, porque la duda es lo contrario de la fe. El que no tiene fe nunca consigue nada. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Dile a alguien, ¿te estás hundiendo? Activa tu fe. Activa tu fe. Créele a Dios. Cree la palabra de Dios. Dios no ha cambiado, hermano. Ni su palabra tampoco. Al momento Jesús extendió la mano, haciendo de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En 3 palabras había algo tan grande aquí. Número 1 le dice, ven. Y Pedro va sobre esa llamada de Dios. Y luego dice que Pedro inmediatamente comienza a mirar. Pedro dice, al ver la tormenta. Ahí estuvo el problema. Cuando tú dices, ay, creo que salga de esta. No voy a sobrevivir. Esta tormenta, este problema me va a hundir. Es demasiado grande, esta enfermedad, esta necesidad. Esto no tiene solución. Cuando usted habla ese lenguaje, se está hundiendo ya. Ese es el lenguaje de un derrotado. Ese es el lenguaje de alguien que no tiene fe. Ese es el lenguaje de alguien que no cree. Pero aquel que cree dice, espérate. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué fue lo que Pedro hizo cuando vio el problema? Dice la Biblia, clamó a Dios. Levantó su voz y dijo, Señor, sálvame. Pedro, ¿por qué miraste para allá, Pedro, si yo estaba enfrente de ti? Es que la tormenta me llamó la atención. ¿Sabe? Hay gente tan distraída en estos tiempos y por eso se están hundiendo. Cuando usted vive una vida cristiana distraída, usted se hunde. Mira, el diablo es experto en ponerte entretenimiento. Hay gente hundido en la tecnología. Hay gente hundido en la pornografía. Hay gente hundido en la mentira. Hay gente hundiéndose en cada error todos los días. Hay gente, amado, haciendo cada cosa cada vez. Y aunque saben que está mal, lo siguen haciendo. Eso es estarte hundiendo y no reaccionar. Pero cuando usted sabe, aleluya, que está en una situación de peligro y usted conoce al Señor, usted dice, bueno, aquí me va a ir mal. Escuche, si usted aparta la mirada de Jesús, ¿a dónde la va a poner? Usted la puede poner en el trabajo, en el jefe, en el dinero, en el presidente, en el alcalde, en la jueza, en su familia. Usted ponga la mirada en cualquier lado.
todo eso va a fallar. Pero cuando usted dice, no, aquí la única persona que me puede ayudar es Jesús. Oiga, si Pedro hubiera dicho, oiga muchachos, tírenme un lazo, que ustedes están en la barca, tírenme un lazo de ahí. No dice la Biblia qué distancia había de Jesús para él, ¿verdad? Pero por lo que la Biblia explica, dice que él extendió su mano, es decir, que Pedro estaba tan cerca de Jesús, pero se estaba hundiendo. Estamos aquí. Escuche eso. Pedro estaba tan cerca de Jesús, pero un cambio de vista lo llevó a hundirse. Un momento de descuido lo tenía hundiéndose en el agua ya. ¿Me está entendiendo esto? Que hay tanto peligro en la vida espiritual que tú puedes estar tan cerca de Jesús por un momento, pero un descuido tuyo te puede hundir. Es lo más claro. Un pecado te puede destruir. Puede acabar contigo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te va a alejar de Jesús? ¿Qué te va a hundir? ¿Qué te va a separar de Él? El pecado, hermano. O sea, donde mucha gente está hundiéndose es aquí. Sí, Pedro tenía un río de por medio, tenía que pasar a otro lado, pero usted tiene una vida de fe que tiene que vivir. Y si usted la vida de fe no vive de acuerdo a la palabra, va a terminar por hundirse. No sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana. Pero el punto es, gloria al Señor, que cuando nosotros nos damos cuenta que hay tormenta, que hay peligro y que tus acciones, tu conducir te va a hundir, es tiempo de reaccionar y decir, yo no puedo dejarme arrastrar por esta corriente. Yo no puedo dejarme hundir por este deseo, por este problema. ¿Cuántas veces el diablo te ha hundido en dificultades? ¿Crees que es el plan de Dios? No, amado. Muchas veces nosotros los hundimos por nuestras acciones. Tus decisiones te pueden hundir. Malas decisiones te pueden hundir. Hay gente que ha sido millonaria y comienza a invertir mal, se va a la quiebra y dice, tuve mala suerte. Porque esto es lo que el mundo usa, ¿no? Y muchos cristianos también. Qué tiempo de mala suerte. ¿Sabe por qué usamos la suerte y la mala suerte? Como un escudo para no decir, es mi responsabilidad. Es que la mala suerte, es que hoy la luna estaba menguando. En la luna quedó por pensar mal. Las acciones tuyas traerán tus consecuencias. No es suerte ni mala suerte, hermano. Eso es cosa del mundo. El cristiano no depende de la suerte, ni de la buena suerte. Mire, el cristiano depende de Cristo. Pedro dependía de Jesús ahí. Si no es Jesús, ¿quién lo saca? Dile a alguien, corre a Jesús mejor. Cuando te estés hundiendo, corre a Jesús. Cuando sientas que no puedes más, corre a Jesús. No, yo no sé si alguien me va a escuchar en esta mañana. Cuando sientas que tus fuerzas se agotaron, corre a Jesús. Cuando sientes que ya no te queda más que hacer, entonces tienes que gastar tu última energía en proclamar y decirle, Jesús, ayúdame que no puedo más. ¿Sabe que hay gente que dice, no, a mí no me oye, mejor no le voy a pedir nada? No, amado hermano, aleluya. Cuando estás pasando por dificultades y no te queda más camino que correr ni para dónde ir y la tormenta se te levantó, solo tienes una oportunidad. Pedro, si no clama en ese momento, se hunde. Y adentro del agua no creo que lo hubieran escuchado muy bien. Hubieran visto las burbujitas nomás. Hay cristianos que están haciendo burbujas, hermano, y no quieren salir de ahí. Pero no es ustedes, son los que no vinieron. Por eso que gloria, el mensaje se queda grabado para los que no vinieron. Hay gente hundiéndose y no quiere reconocer que está mal. El tiempo que estamos viviendo es para reaccionar. Si vamos a caminar sobre una plataforma peligrosa, asegúrate que en quien tú has puesto la mirada es en el Señor. Que no te mueva nadie, que no te muevas ante nadie. Muévete ante el Señor porque la promesa viene del cielo. Y cuando tú agarras la promesa de Dios, tú vas seguro porque vas sobre la palabra de Dios. Es tiempo que tomes la palabra y la hagas tuya. Porque hay mensajes que decimos es para la vecina, es para el vecino, para el hermano que está al lado mío, para este que lo conozco bien. Pero cuando la palabra es para ti, cuando la palabra es para nosotros, también hay que decir, Dios me está diciendo, sal de ahí, te vas a morir. Dios te dice, sal de ahí porque te va a llevar el diablo. Así es. Pedro, si no levanta un clamor en ese momento, se lo lleva la corriente. Se hunde. Y hay situaciones en la vida de muchos cristianos que lo están hundiendo. Y no es el propósito de Dios que te hundas. El propósito de Dios es que camines. Ven, Pedro.
camina. ¿Cómo caminamos sobre un agua tan suelta? Explíquese eso. ¿Qué hizo Jesús para que Pedro pudiera caminar? ¿Y en qué momento la plataforma donde Pedro estaba se comenzó a hundir? En el momento que Pedro dejó de mirar a Jesús. En el momento que Pedro dejó de ver el objetivo hacia donde iba. No, usted no puede caminar en este camino del evangelio con una brújula equivocada. Tiene que mantener la mirada puesta en el Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Alábelo si puede. Gloria al Señor. Pedro era un hombre, amado hermano, que lo conocemos en la historia, ¿verdad? Atrevido, era el que emprendía el camino, era el que se aventaba, el que a cualquier reto decía, sí, yo. Y aquí también dijo, bueno, Señor, yo quiero ir yo. Quiero caminar. ¿Cuántos dicen yo también? Yo quiero caminar en pos de Jesús. Para que cuando venga la tormenta yo sé que Él me la va a calmar. Yo quiero saber que voy caminando sobre la palabra del Señor, las promesas del Señor. Y voy seguro porque sabe, amado hermano, las promesas del Señor son fieles. Aleluya. Al que las cree. Te le pregunto algo, ¿qué te está hundiendo? El miedo, el temor, la desesperación, el estrés. Oye, ¿sabe cuántos cristianos padeciendo de estrés en este tiempo? Si usted oye noticias y veía una noticia ahorita, creo que fue esta semana, estaba viendo con mi esposa, de un pastor que se quitó la vida porque, ¿qué dijeron? Que era estrés, depresión. Amén. Imagínese, hermano, con todas las promesas que usted tiene en la Biblia, ¿qué será más grande? ¿Las promesas de Dios o la depresión? Quiero usar ese ejemplo para que usted despierte en esta mañana. Si usted tiene las promesas de Dios, dígame cuál es el problema que tiene más grande antes que las promesas de Dios. Una sola palabra, no hay ninguna. Este es el punto por el cual muchos cristianos están retrocediendo, porque no están creyendo a la palabra. Y le pongo el ejemplo de ese líder que lo dicen que era un hombre muy reconocido, muy famoso, ya no sé ni en qué, si fue aquí o dónde fue. ¿Fue en Brasil? En Brasil. Pero en Brasil vienen varios años ya que los pastores están quitando la vida solos, se están matando. Y oí el testimonio de uno que grabó un audio antes de quitarse la vida. ¿Y sabe por qué se quitó la vida? Porque la iglesia eran malagradecidos. Hermano, yo me hubiera quitado la vida 20 veces aquí. Por cada uno de ustedes me hubiera cortado las venas ya. Escuchen, cuando dejamos de creer la palabra, el diablo te puede destruir. La fuerza suya no está en usted, la fuerza suya está en el Señor. No se crea Sansón. Sí, Sansón dijo, otra vez saldré con estos mazos y a ejercerse. Y cuando dijo, y Dios lo había dejado. Este hombre graba un audio bastante grande. Me lo compartieron y lo estaba escuchando todo. Y él dice, ¿quién ha reconocido mi trabajo? ¿Por qué me han criticado? ¿Por qué no me quieren? Yo le voy a decir algo, por favor, hermano. No acepte un espíritu de conmiseración. Mire, usted tiene el amor de Dios. Usted tiene el amor de Dios. ¿Le falta algo? A mí me falta $1.000.000 solamente. ¿Cuántos se anotan? Pero si tenemos a Dios, hermano, ¿en dónde está la plenitud de la vida del cristiano? Mire, yo sabe de cuáles cosas yo estoy en contra. Estoy en contra de la iglesia, no de usted, de la otra iglesia. Porque la Biblia dice, en su presencia hay plenitud, plenitud de gozo. Escríbela con mayúscula. ¿Qué es algo pleno? Completo, que no le falta absolutamente nada. Y usted viene a la iglesia y él levanta mano y parece poste. Alabe a Dios y no puede moverse. ¿Dónde está el gozo suyo, hermano? Mire, si usted no se goza aquí, ¿se va a gozar viendo novelas en la casa? Como dijo aquel, el testimonio de la hermana, ¿va?
pidan oración, dijo que la viejita. Sí, oro para que la novela se descontente porque eran peleados ayer en el capítulo de ayer. Que por favor no me deje con una de esas a usted. Lo pongo en disciplina por 20 años. ¿No sabe? Es necesario que en estos tiempos que estamos, de verdad, de verdad, de verdad, usted eche mano de la palabra, crea las promesas y le sonría a la vida. Le voy a decir por qué. Porque los queda poco tiempo. Y si usted no le sonríe a los 4 días que Dios te va a dar, va a vivir amargado, preocupado, afligido, angustiado, desesperado. ¿Qué va a cambiar usted con eso? Le dice, gózate en el Señor. Y el problema, deja al hombre, deja el problema ahí. Gózate en el Señor. Y la necesidad, entrégasela al Señor. Él dijo, vengan a mí tal y como están. Emproblemados, aburridos, amargados, resentidos, peleados hasta con la vida. Dijo, vengan como están. Dios no discrimina a nadie, hermano. Venga como está. ¿Sabe lo que Dios dice? Lo que le dijo a Pedro. Ven, Pedro, 4 pasos y te voy a ver dónde vas a estar. No se aviente el agua si no va con Jesús. No se aviente, no haga cosas si Jesús no se lo ha probado todavía. Necesitamos estar seguros que estamos caminando en la barca de la cual Jesús va a tomar el control. Bendito sea su nombre por siempre. Estamos viviendo tiempo donde estamos asegurarnos si ciertamente Jesús está con usted. Y eso es lo que Pedro experimentó. Pedro sabía que Jesús estaba ahí. Y algo, cosas interesantes, hermano, que nosotros encontramos en la palabra, es que cuando el ser humano cae en un tiempo de confusión, pierde la visión, pierde la realidad. Yo no sé si a este tiempo, aleluya, bueno, déjeme corregir eso. Antes de que esto pasara, habían ocurrido unos milagros. O sea, que sabían que Jesús hacía milagros. Pero dice que cuando esto pasó en el agua, ellos comenzaron a adorarlo. Es decir, en otro caso usted lee las otras historias donde le dijeron, Señor, despiértate. En otra historia que estaba dormido Jesús. Y dice, ¿no ves que vamos a perecer? Un personaje que me llama la atención también es Juan el Bautista, cuando está en la cárcel. En el problema, en la dificultad, porque hermano, él sabía que la cosa no estaba fácil ahí. Había provocado a alguien que lo podía eliminar y así pasó. Pero en ese momento de confusión, Juan, después que ha bautizado a Jesús, va y manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Préstele atención. Muchas veces usted se cree que es una gente de fe. Y dice, no, yo creo en Dios. A mí no me mueve nada. Mire, ni rayos, ni tormentas, ni huracanes, ni nada. Pero vi un dolor de cabeza y salís corriendo. Entonces es importante entender que hay momentos de procesos donde tú puedes perder la visión de tu vida espiritual. Y ahí es el peligro. Y eso es lo que quiero advertir en esta hora. Te estás hundiendo porque tú muchas veces pierdes el sentido de tu vida espiritual. Necesitas buscar el orden correcto. ¿Dónde me quiere llevar el Señor? ¿Por dónde me está pasando? Y cuando usted descuida su vida espiritual, se comienza a hundir. Y después anda, ore por mí, hermano. No lo calienta ni el fuego. No, necesitamos mantenerlos firmes. Pregúntale a alguien, ¿te estás hundiendo? Levántate en esta mañana. Si te estás hundiendo, levántate en fe en esta mañana. Dile al Señor, yo voy a salir de este problema. Alguien está escuchando. Dígale al Señor, yo voy a salir de esta dificultad porque estoy viendo a Jesús. La tempestad se va a tener que bajar porque estoy viendo a Jesús. El problema va a tener que huir porque estoy viendo a Jesús. Mi prueba va a tener que terminarse porque estoy caminando con Jesús. Y no importa la que sea, gloria al Señor, pero yo le digo algo en esta mañana. Hay alguien que todavía puede controlar tu tormenta. Hay alguien que todavía puede poner paz en tus aguas. Hay alguien que puede tener tranquilidad a tu ambiente todavía. Hay alguien que te dice paz en medio de la tormenta. Hasta canta ese canto, ¿no? Puedes tener paz en medio de la tormenta. Podemos tener paz. Mire, aleluya. Yo no sé, pero es que en el evangelio ocurren cosas medias así. Por eso Pablo le dijo a la iglesia, tolérenme, dijo, un poquito de locura. Estoy loco, dijo. Sí, hermano, es que es de locos. Usted a veces no tiene para pagar la renta, pero viene aquí, se danza en el Señor y alaba a Cristo y se ríe. Eso es de locos, hermano. La gente se va a robar para pagar la renta y usted viene a la iglesia a alabar a Dios.
¿Qué le parece? Usted dice, a mí el carro me dejó tirado, y usted dice, yo sigo alabando a Dios, porque como no alabó el carro, alabó a Dios. No tengo para la gasolina, no importa, algo pasará con ese carro, pero yo sigo alabando a Dios. Porque necesitamos entender que Cristo es el todo de nosotros. Y en medio de las dificultades, Cristo es el todo tuyo. Dile a alguien, Cristo tiene que ser todo para tu vida. No es tu mujer, no son tus hijos, no son tus nietos, ni tus bisnietos, ni tus tataranietos, ni tus 400 bisnietos. Es Cristo. Es en Cristo que tenemos la victoria. Póngase de pie. Es en Cristo que nosotros lo levantamos. Aleluya. Si te estás hundiendo, mira dónde tienes tu mirada.